Las campañas presidenciales continúan, pero definitivamente las que sí ya llegaron, empezó esa cuenta regresivas para las elecciones legislativas que tendrán lugar este 11 de marzo. Por eso saludamos a esta hora aquí en el set al registrador nacional Juan Carlos Galindo para hablar un poco de pedagogía electoral, de todas estas cosas que hay que saber para el domingo y ejercer ese derecho al voto. Registrador, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo les va? Pues mire, estas elecciones legislativas, dígame usted si es así o no, son particularmente difíciles para la gente, porque los tarjetones son extensos, aquí le sumamos consulta interpartidista. Esto requiere un esfuerzo mayor por parte de ustedes de contarle a la gente que sí y que no, o los colombianos ya sabemos votar bien. No, tenemos una serie de dificultades que se refieren unas al proceso electoral propiamente dicho y otras que estamos viendo en la actualidad, como el tema de la desinformación, las falsas noticias, ahora hablamos. Pero en lo que tiene que ver con la organización del proceso electoral, la tarjeta electoral propiamente dicha para Congreso reviste unas complicaciones, complejidades, porque ¿no? es necesario incorporar la posibilidad de que los partidos, que los ciudadanos voten por partido y por candidato, es decir, por el voto preferente. El voto preferente hace que tengamos una tarjeta electoral de este tamaño más o menos grande, donde quepan los 16 partidos por circunscripción nacional y la circunscripción indígena abajo. Y eso complica porque muchos de los ciudadanos no saben cómo votar, particularmente en las zonas rurales. La labor de capacitación, de divulgación que estamos adelantando para enseñar a votar en esas tarjetas ha sido muy intenso. Pero por más capacitación que hagamos, pues nunca podremos llegar al 100%. Registrador, pero usted acaba de poner el tema fundamental que mucha gente se pregunta. Si yo, por ejemplo, voy a votar en una lista que tiene voto preferente, digamos, la lista del Centro Democrático tiene voto preferente y no es que yo vaya o no vaya a votar por el Centro Democrático, que quede muy claro, ¿yo puedo votar Centro Democrático y punto? ¿O tengo que votar Centro Democrático y uno de los personajes? ¿O basta con marcar uno de los personajes sin marcar Centro Democrático? ¿Cuándo se anularía el voto? ¿Cuándo sería válido? ¿Y cómo es eso? Bueno, justamente la complejidad de la tarjeta electoral de Congreso es esa. Hay unos votos que son por listas abiertas o preferentes y otros votos por listas cerradas o no preferentes. Entonces, tenemos que partir primero de que hay tres tipos de voto. El voto no marcado, que es cuando el colombiano toma la tarjeta electoral que le entregan y sin hacerle ningún tipo de marcación la deposita en la urna. O también cuando marca por fuera de la circunscripción nacional o indígena o en las cámaras territoriales o afrodescendientes, hace una X en el recuadro, por ejemplo. Este es el formato de la tarjeta electoral. Este es el mismo que vamos a tener, pero este está en miniatura. En miniatura, porque esta es la capacitación a la cual le puedo mostrar perfecto. Entonces, esta es una pequeña ilustración en un cuadernillo de capacitación de jurados de votación. Esta es la tarjeta electoral. Entonces, el voto no marcado es que no haya ninguna marca en él y se deposita tal cual, o que le coloquen una marca acá o en sitios donde no pueda quedar incluido dentro de alguna casilla de marcación. Esos votos no tienen ningún efecto. Eso ni suma ni resta. Ese es voto no marcado. El voto válido. El voto válido es aquel que permite distinguirle al jurado de votación y a la demás ciudadanía que hubo una intención del votante de votar por un partido o por un partido y un candidato. Y dentro del voto válido, entonces tendríamos que tener varias formas de marcación. Si tenemos lista de voto preferente, que es aquella donde en la casilla esta aparece el logotipo y unos números, eso es lista abierta o preferente, es donde podemos marcar de dos formas. Marcamos el logotipo del partido y el número de nuestro candidato. Eso es una forma de marcar. La otra sería solamente marcamos por el candidato, pero como ese número de candidato está dentro de la casilla, en este caso del Partido Conservador, se entiende que es el número
35 del Partido Conservador. Claro. Esas dos formas de marcación de voto de lista. Y discúlpeme, lo interrumpo ahí, registrador, porque tengo entendido que uno puede llegar a la urna con un papelito que diga el nombre de su candidato y el número, pues para que uno no se lo olvide y pueda votar más rápido y por quien quiere votar. Uno lo puede llevar en un bolsillo guardadito que no sea exhibido, pero es una ayuda que se le permite al votante, dada la complejidad misma del tipo de votación. Pero les voy a seguir con la explicación. Para listas cerradas o no preferentes, ¿cómo es la casilla de marcación? Es una casilla que aparece el logotipo del partido, pero no aparece ningún número. Ningún número. ¿Por qué? Porque el partido dijo, mi lista es tal cual, de candidatos es tal cual. Allí la marcación puede ser una X así y es totalmente válida, o sobre el logotipo también, igualmente válida. ¿Y qué tipo de marca hay que colocar? Puede ser una X, puede ser un resaltado, puede ser un circo, una carita feliz. Cualquier tipo de marcación que determine que la intención del votante era esa, es un voto válido. Y el voto nulo es aquel donde no podemos distinguir por quién se quería votar. Entonces, un voto nulo, por ejemplo, es cuando yo hago esto. Sí, ahí ya se anula todo el voto. O cuando hago esto, no sabemos por quién se quiso votar o porque marco un número acá y otro número acá. Registrador, rápidamente déjeme hacer una pregunta que es súper importante y es: ¿a qué hora vamos a tener los resultados? ¿A qué hora se compromete usted que vamos a saber? No, bueno, yo no me puedo comprometer. Siempre se comprometen y siempre cumplen, además cuando ¿Usted se sabe comprometen? cuál es mi respuesta en estos casos? A ver. Yo me comprometo con algo. Me preguntan cuándo va a haber resultados, registrador, ¿a qué horas va a haber resultados? Yo digo, muy rápidamente. Entonces los esperaremos. Claro, ¿por qué? Muy Porque rápidamente. dependemos del trabajo de los jurados de votación. ¿Y a qué voy? Vamos a tener resultados de consultas rápidamente, Sí, que porque son más va a ser fáciles. la primera labor de escrutinio que van a adelantar los jurados. Segundo, Senado de la República y tercero, Cámara. Pero tengamos en cuenta que el jurado, con 944 candidatos para Senado, se puede demorar entre 3 y 4 horas en las labores de escrutinio de mesa. Pongamos, terminan 4 de la tarde, 7 de la noche, 8 de la noche están terminando y luego transmiten resultados a los centros de procesamiento de datos y nosotros a consolidar. Luego pienso yo, hacia las 10, 11 de la noche podríamos tener unos resultados alrededor del 85-90% de las cámaras. Bueno, ojalá así sea y ojalá usted desayune el lunes temprano y no por allá a las 4 de la tarde. No, mi jornada empieza el día domingo muy temprano a las 3:30 de la mañana para despachar material electoral y culminaremos seguramente en la madrugada del día lunes. Perfecto, registrador. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado de aquí. Importante que las personas vayan sabiendo, a medida que se acorta ese tiempo para el día de las elecciones, qué deben hacer y cómo votar de manera correcta. Registrador nacional Juan Carlos Galindo con nosotros aquí esta noche. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Feliz noche.